Si intentas recordar el día en que naciste, no encontrarás nada, ni una imagen, ni un sonido, ni una sensación. Tu historia parece comenzar en medio de un extraño silencio, como si alguien hubiera arrancado las primeras páginas de tu existencia. La ciencia tiene una explicación para ese vacío. La teología tradicional tiene otra. Pero durante siglos existió una tercera posibilidad. Una posibilidad tan inquietante que terminó siendo discutida, rechazada y finalmente condenada. Porque algunos de los pensadores más influyentes del cristianismo primitivo creían algo que hoy resulta difícil de imaginar. Creían que tu vida no comenzó en el vientre de tu madre, ni siquiera en el momento de tu concepción. Creían que ya existías y que este mundo no fue el comienzo de tu historia, sino una etapa más de un viaje mucho más antiguo. Vamos a explorar una de las preguntas más profundas que un ser humano puede hacerse. ¿Dónde estabas antes de nacer? Durante miles de años, distintas culturas intentaron responder la misma pregunta. ¿De dónde vienen las almas? No cómo nacen, no cuándo aparecen, sino ¿dónde estaban antes? Y una de las respuestas más extrañas surgió dentro de la tradición mística judía. Según antiguos textos rabínicos, existe un lugar llamado el Guf, una especie de tesorería espiritual donde las almas esperan antes de entrar en este mundo. No dormidas, no castigadas, simplemente esperando. Algunas tradiciones afirmaban incluso que el nacimiento ocurre cuando una de esas almas abandona ese lugar para iniciar su experiencia humana. Y aquí aparece una idea fascinante. Si esta antigua creencia fuera cierta, tu nacimiento no habría sido un comienzo, habría sido una partida, como un viajero que abandona un puerto que ya no recuerda. Y quizá por eso tantas personas sienten desde muy pequeñas que llegaron a este mundo desde algún lugar imposible de nombrar. Pero lo más sorprendente es que esta idea no permaneció encerrada en círculos místicos. Con el paso de los siglos, encontró un camino inesperado. Un camino que la llevó hasta el corazón mismo del cristianismo primitivo. A comienzos del siglo III, vivió un hombre considerado por muchos como el intelectual más brillante del cristianismo de su tiempo. Su nombre era Orígenes, y fue uno de los primeros en tomarse en serio una pregunta que, aún hoy, sigue inquietando a millones de personas. Si Dios es justo, ¿por qué nacemos en circunstancias tan diferentes? ¿Por qué algunos parecen cargar sufrimientos desde el primer día? ¿Por qué el mundo parece tan desigual desde el momento mismo de nuestro nacimiento? Para Orígenes, la respuesta no podía ser el azar, y tampoco podía ser un Dios arbitrario. Por eso comenzó a explorar la posibilidad de que las almas existieran antes de su llegada a este mundo. No como dioses, no como fantasmas, sino como seres espirituales creados por Dios, mucho antes de la experiencia humana. Y durante siglos, esta idea fue debatida seriamente. Pero algo extraño ocurrió. Con el paso del tiempo, comenzó a desaparecer. Libros, comentarios, interpretaciones, todo empezó a ser cuestionado. Y finalmente, el nombre de Orígenes quedó asociado a una palabra peligrosa:
herejía. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si aquella idea era tan absurda, ¿por qué hizo falta combatirla durante siglos? La historia está llena de errores olvidados, pero pocas veces se invierte tanta energía en combatir algo insignificante. Si la idea de la preexistencia desapareció casi por completo, podríamos pensar que no quedó ningún rastro. Pero las ideas rara vez desaparecen por completo. A veces dejan huellas, pequeñas marcas que sobreviven incluso cuando la historia intenta borrarlas. Y la primera aparece en un lugar inesperado, en el Evangelio de Juan. Los discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús algo sorprendente. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Detengámonos un momento. ¿Cómo podría haber pecado alguien antes de nacer? Es una pregunta que la mayoría pasa por alto. Pero una vez que la ves, resulta difícil dejar de verla. Existe además una intuición extraña que aparece una y otra vez en culturas completamente diferentes, civilizaciones separadas por siglos, por idiomas, por continentes, y aún así repiten una misma sensación, la idea de que el ser humano proviene de otro lugar. Los griegos la conocían, los místicos judíos la conocían, los gnósticos la conocían, incluso algunos escritores cristianos la insinuaron. La emoción siempre es la misma, una nostalgia difícil de explicar, como si lleváramos dentro el recuerdo borroso de algo que hemos olvidado, un hogar imposible de describir. Y quizá la huella más extraña de todas no sea algo que quedó escrito, sino algo que dejó de decirse. Porque durante los primeros siglos, estas preguntas podían discutirse, podían explorarse, podían debatirse. Pero poco a poco, desaparecieron del centro de la conversación. Y cuando una pregunta deja de formularse durante siglos, muchas personas terminan olvidando que alguna vez existió. Nada de esto demuestra que existieras antes de nacer. Nada de esto prueba que Orígenes tuviera razón. Pero sí demuestra algo, que la pregunta sobrevivió y que nunca terminó de desaparecer. Y, sin embargo, la pieza más importante nunca estuvo escondida. Nunca fue encontrada en una cueva. Nunca apareció en un manuscrito perdido. Ha estado delante de nuestros ojos durante siglos. Eso es precisamente lo que vuelve este misterio tan extraño. Porque si los teólogos del pasado se equivocaron, entonces este versículo no significa nada extraordinario. Pero si no se equivocaron, entonces quizá hemos pasado por alto algo enorme, algo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. La frase aparece en el libro de Jeremías y dice así: Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras,
te consagré. Durante siglos, este versículo ha sido interpretado como una demostración de la omnisciencia divina. Dios sabía quién sería Jeremías, y esa interpretación tiene sentido. Pero existe otra posibilidad. En hebreo aparece una palabra muy especial: yadá. Generalmente se traduce como conocer, pero su significado es mucho más profundo. No describe información, describe relación, intimidad, experiencia compartida. Y eso cambia completamente la pregunta, porque Jeremías no dice simplemente que Dios sabía que existirías. Dice algo mucho más personal. Dice que Dios te conocía, como si la relación existiera antes del cuerpo, como si el encuentro hubiera ocurrido antes de la historia. Y de pronto, comprendemos por qué esta pregunta ha sobrevivido durante siglos. Porque el texto no demuestra la preexistencia, pero tampoco permite descartarla fácilmente. Permanece allí, como una puerta entreabierta, esperando. Y aquí aparece una posibilidad tan hermosa como inquietante. ¿Qué pasaría si el olvido no fuera un error? ¿Qué pasaría si no hubiéramos olvidado por accidente? ¿Qué pasaría si el olvido fuera parte del viaje? Porque imagina por un momento que realmente existiera un hogar anterior, una realidad más amplia, un lugar de cercanía absoluta con lo divino. ¿Podríamos vivir plenamente esta experiencia humana recordándolo todo? Quizá no. Quizá el olvido no sea una falla. Quizá sea misericordia. Quizá sea el velo que hace posible la aventura humana. Tal vez nunca sepamos con certeza dónde estábamos antes de nacer. Quizá esa puerta permanezca cerrada mientras caminamos por este mundo. Pero hay algo curioso. A lo largo de la historia, personas que nunca se conocieron, que hablaron idiomas distintos y vivieron en épocas diferentes, volvieron una y otra vez a la misma intuición. La sensación de que nuestra historia comenzó antes de nuestros recuerdos. Tal vez estaban equivocadas, tal vez no. Pero si alguna vez has sentido una extraña nostalgia al contemplar un cielo estrellado, si alguna vez has sentido que hay algo en ti que no encaja del todo con el tiempo y el lugar en que naciste, entonces ya formas parte de esta búsqueda. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que existíamos antes de nacer? ¿O piensas que nuestra historia comienza aquí? Déjame tu respuesta en los comentarios. Voy a leerlas todas. Y si disfrutas este tipo de exploraciones sobre los misterios de la historia, la espiritualidad y los textos olvidados, te invito a suscribirte a Numen. Porque apenas estamos comenzando este viaje.
Gracias por acompañarme esta noche. Y recuerda, algunas preguntas no existen para ser respondidas. Existen para despertarnos.